amados, un abrazo especial. Nuevamente Américo Blavarri les saluda. Es un placer poder dirigirme a ustedes nuevamente. El texto que el Señor nos regala para este tiempo es Marcos capítulo 6, versículo 30, para que lo vayan buscando en su casa. Y hoy quiero, antes de hacer la lectura, confesarles algo que pasó. Resulta que desde el domingo pasado, el tema que el Señor me ha dado para este tiempo es acerca de cerrar los ciclos. ¿Cómo podemos hacer para nosotros cerrar los ciclos? Esto tiene que ver con, yo un día estoy orando literalmente por el asunto de la pandemia y desde que empezamos más o menos febrero, marzo hasta septiembre hubo un ciclo y después ya hubo como una apertura o una, entre comillas, supuesta normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso me llevaba a pensar en oración en que ese ciclo se cerró. Y yo estaba orando literalmente a, bueno, ya terminamos este ciclo de la pandemia, que fueron como 6 meses, el asunto sigue, pero se ha cerrado un ciclo de estar un poco más aislados y en la casa, y ahora la gente vuelve como a las calles, a cierta normalidad. Esa oración por la pandemia me llevó a pensar en los ciclos. Y el pensamiento recurrente siempre era, necesitamos cerrar los ciclos, te confieso de todo corazón. Y de pronto las personas que también intentan buscar textos bíblicos para poderlos enseñar y predicar, quizá me van a entender un poco más. No importa el texto bíblico que yo escogiera, Dios me mostraba únicamente cerrar ciclos. O sea, Antiguo, Nuevo Testamento, las epístolas pastorales, las cartas, los evangelios, proféticos, poéticos, lo que fuera, los históricos, todo me daba cerrar ciclos. Uno como predicador entra como en un conflicto de decir, hombre, ¿será que estoy muy emocionado con el tema y soy yo el que quiero predicar de eso? Porque hay otra regla, ¿no? Nosotros no predicamos el tema que más nos gusta, sino lo que Dios nos esté orientando en oración. Y yo, caramba, ¿pero qué hago? Y mira que, como por cosas de la vida, me hablé con una persona a la que yo valoro y aprecio mucho. Y le conté un poco lo que me estaba pasando. Le dije, no, mira que eh, estoy haciendo el asunto de las predicaciones eh, y el tema recurrente es cerrar ciclos. Y yo le dije, y a mí me da pues como embarrada porque únicamente estoy pensando en eso y no quiero que la gente por ahí vaya a decir, ay, pero es que pues todo el tema, o sea, todo el tiempo con ese mismo tema. Y esa persona me dijo algo muy sencillo, pero que para mí fue como un sello para ese momento preciso. Me dijo, mira, puede llegar a ser que Dios nos esté llevando a través de esas predicaciones eh, a que la gente sí necesita cerrar esos ciclos. O sea, necesariamente no tiene que ver con que sea una emoción tuya. Puede ser que sea lo que la gente necesite y es la forma que Dios tiene de poder demostrar que tenés que predicar de cerrar los ciclos. Y eso que me dijo esa persona fue como un refrigerio para mí en ese momento, porque yo estaba entrando en conflicto. Yo dije, mira, pero es que estoy intentando armar las predicaciones y no importa el texto bíblico que yo tome para armar una predicación o que Dios me muestre, siempre voy a terminar con el tema de cerrar ciclos. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? Y esta persona me dijo, no, mira, Américo, puede llegar a ser que nosotros necesitemos predicaciones como esas. Entonces no pienses que sea una emoción tuya o que te está gustando mucho el tema, no, puede ser que Dios te esté direccionando hacia ese lugar. Y hasta ese punto dije, ok, entonces relajémonos un poco y obedezcamos al sentimiento que Dios nos está dando, pues a ese sentir como en el corazón. Y tiene que ver con cerrar ciclos. Marcos 6, versículo 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió el Señor Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5.000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos sobre el mar andando. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que veían un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Cómo cerrar los ciclos? El tema recurrente que el Señor ha puesto en mi corazón para estas predicaciones o para este tiempo. Este pasaje bíblico muestra 2 facetas del Señor Jesús, o 2 puntos de predicaciones que creo que son muy puntuales para lo que el Señor ha venido como mostrando a mi corazón, y creo que nos quiere mostrar a todos. Mira, contemos un poco la historia, ¿no? La historia es la muerte de Juan Bautista. El Señor Jesús siente en su corazón que tiene que irse a una montaña, como él lo hacía regularmente, a poder orar y entregar ese dolor de Juan en oración. Nunca la palabra del Señor ha revelado exactamente qué dijo en oración, solo cuando dijo por allá en Mateo capítulo 26 o Lucas capítulo 22, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero de resto nunca se revela qué decía él en oración. Pero si los discípulos vienen y le cuentan: a Juan lo acaban de asesinar, y él decide ir a otra ribera, a un monte a orar, quizá entregarle ese dolor al Señor. O sea, algo iba a hacer el Señor Jesús. La historia dice que la gente lo ve, lo reconoce. Lógicamente el Señor Jesús era muy reconocido. Él enseña a la gente, alimenta a la gente, porque parte de su ministerio era enseñar y alimentar a la gente. Y esa es la historia que está narrando acá la Biblia. Pero ¿cómo cerrar los ciclos en este momento según la persona del Señor Jesús? Lo primero tiene que ver o con entender que así te retrases de los demás, cierra el ciclo. Marcos 6:33 dice: pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El versículo 45 del capítulo 6 de Marcos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor Jesús inicialmente iba a orar, a entregar el dolor de la muerte de Juan Bautista. Eso era lo que él originalmente iba a hacer. En un punto se encontró con la gente, ejerció su ministerio, pero después que hubo despedido a la gente, él despide a los discípulos porque ellos tienen que ir a la otra ribera, porque el plan era ese. Al Señor Jesús no le importó que los discípulos se adelantaran, porque él necesitaba cerrar su ciclo en oración en el monte de lo de la muerte de Juan Bautista. ¿Sabes qué es lo que muchas veces te pasa y me pasa? Que nosotros, por los afanes de la vida, intentamos hacer varias cosas al mismo tiempo, con ciclos o con heridas abiertas.
Y yo hablo de heridas porque muchas veces los ciclos que no se han cerrado tienen que ver con situaciones o con personas que te han lastimado y tenés el corazón abierto, tenés la herida abierta, botando sangre todavía y pretendés sobre esa herida, sangrando, colocar un traje blanco. Pretendés seguir tu vida como si nada hubiera pasado sabiendo que tenés un ciclo abierto. La pregunta que acá nos hace el texto bíblico es, ¿por qué emprendemos algo nuevo sin haber cerrado el ciclo pasado? ¿Por qué? O sea, ¿por qué sentimos la necesidad de ir con los afanes de la vida? Porque es que necesitamos producir, porque es que tiene que hacerse así, porque es que es necesario que se haga. No, mira, lo más necesario es cerrar el ciclo. Esta historia demuestra que no hay que correr, hay que cerrar el ciclo. Entonces, estamos más acostumbrados a lo que la vida nos vaya planteando, le vamos sacando una solución. Entonces, algo se presentó, solucionémoslo. Algo se presentó, solucionémoslo, pero sin cerrar los ciclos. Y muchas veces nosotros perdemos efectividad en las diferentes áreas de nuestra vida porque tenemos cosas todavía que necesitamos resolver. El típico ejemplo. Te das cuenta que nosotros muy coloquialmente, porque estamos acostumbrados a correr en el tema amoroso, siempre definimos, y se dijo hace mucho tiempo, yo hace rato no escucho eso, pero cuando yo era más joven se escuchaba. Se decía, un clavo saca otro clavo. Esos son temas son dichos y adagios en el argot popular que nosotros estamos definiendo es que aquí lo que toca es avanzar. No importa si tienes todavía tu corazón dañado, no importa si tu mente está dañada. Aquí tenemos es que producir y tenemos es que avanzar. Y bíblicamente eso no es correcto. Mira, el Señor Jesús no estaba interesado en correr. Él estaba interesado en cerrar su ciclo. ¿Se demoró un poco más? Sí, porque tuvo que despedir la multitud. Los discípulos empezaron a irse, pero el Señor Jesús, esas dos cosas nunca fueron un mecanismo de presión para el Señor Jesús para no cerrar el ciclo que él tenía que cerrar. Porque si en algo estaba interesado el Señor Jesús, es en cerrar el ciclo. Mira, con la nación de Israel se ve más cíclicamente. Dios no permitía que Israel se moviera hacia otros lugares hasta que no les enseñara en un lugar lo que él tenía que hacerles o enseñarles. Por ejemplo, ellos llegaron muy rápido al monte de Dios, donde Moisés recibe las tablas de la ley, los mandamientos pues que conocemos. Y hasta que ellos no recibieron la ley, no se pudieron mover de ahí. O sea, ellos llegaron relativamente muy rápido, en pocos días, pero ahí se demoran 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque Moisés fue arriba al monte, bajo las primeras tablas de la ley, el pueblo estaba en desorden, esas tablas fueron destruidas, tuvo que ir nuevamente al monte a encontrarse con Dios. Le volvió a dar las tablas, ahora Moisés tiene que escribirlas él mismo y ahora tiene que descender, tiene que purificar el pueblo y después sí van ascendiendo hacia la tierra prometida. ¿Qué te intento decir con esto? Ellos ahí se demoraron 2 o 3 meses recibiendo las tablas y hasta que Dios no terminó con ellos ahí en el monte no les permitió continuar. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos va a permitir continuar exitosamente en nuestra vida. Y las promesas que Él ha tenido para nosotros no se van a materializar en nuestra vida mientras usted y yo tengamos ciclos abiertos que no hayamos cerrado. Yo no sé cuáles son tus ciclos, vos no sabes cuáles son los míos, solo únicamente Dios sabe, pero es muy pertinente cerrar ciclos de tu vida pasada para adentrarte en lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Si no, va a ser imposible. Así te retrases de los demás. Cierra tu ciclo. Es lo primero que muestra la palabra del Señor. Y lo segundo que muestra la palabra del Señor son los beneficios de cerrar un ciclo. Mateo 6:48 dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Si tomas la decisión de cerrar un ciclo, Dios te colocará en el lugar que debes estar. Muchas veces los ciclos en el ser humano, ¿por qué no son cerrados? ¿O por qué no tomamos nosotros la determinación de cerrarlos, como en este caso lo hizo el Señor Jesús? Como lo dije anteriormente, porque estamos más afanados por producir, la falsa idea de producir,
Estamos más afanados por no, es que yo tengo que resolver y yo necesito solucionar. Y no necesitas solucionar. Necesitas primero solucionar los ciclos de tu vida, los ciclos de tu mente, los ciclos de tu corazón. Es muy sencillo. Mira, Dios moverá lo que sea para colocarte en el lugar que vos tenés que estar. Si vos decidís cerrar un ciclo, porque es que Dios te necesita no corriendo consiguiendo cosas. Dios te necesita saludable, que son dos cosas diferentes. Hay gente que es productiva, pero no tiene una vida saludable. Hay gente que todo lo hace, que todo lo resuelve, que todo lo puede gestionar, que es el ejemplo de la familia, ¿no? Siempre tenés una solución, siempre tenés una palabra de aliento, siempre resolves el problema y por dentro están destruidos. No tienen vida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en una sociedad que siempre nos acostumbró a tener que dar resultados, no a sanar nuestro espíritu, no a sanar nuestro corazón. Mira, Dios moverá lo que tiene que hacer para colocarte en el lugar que tenés que estar. Al Señor Jesús lo hizo caminar sobre el mar. Él se retrasó un poco por poder cerrar el ciclo de Juan, pero después lo hizo caminar. O sea, el Señor Jesús en el monte no estaba pensando, como muchas veces nos pasa, que estamos orando al Señor y estamos pensando en 17,000 cosas. Quizá uno de nosotros hubiera podido estar en el monte orando, ay Señor, mira este paso de Juan Bautista, recibe mi dolor, ay Dios mío, y los discípulos se fueron. Y en medio de la oración se te mete el pensamiento este, ay los discípulos se fueron, yo ahora en qué me voy, Dios mío, no hay barcas, ya es de noche. Y te desconectas de Dios en oración por andar pensando que los discípulos ya se fueron. El Señor Jesús tenía una particularidad, Él se fue al monte a orar. Y le cogió tanto la noche que los discípulos siempre habían avanzado un largo tramo. Pero cuando usted y yo decidimos cerrar nuestros ciclos, Dios mueve lo que tenga que mover con tal de colocarnos en el lugar que tenemos que estar, pero que tengamos un corazón y un alma saludable. El espíritu tiene que estar saludable. No te acostumbres a correr tanto porque Dios mueve lo que sea. Al Señor Jesús lo puso a andar sobre los mares con tal de llevarlo al sitio donde tenía que tenerlo, pero cuando Él tomó la determinación de poder cerrar el ciclo. O sea, el Señor se dedicó a lo importante como tal. Él no estaba interesado en nada diferente, sino en cerrar su ciclo. Y yo creo que es el llamado que Dios hoy nos hace. Mira, pretender llevar una vida con cosas de nuestro pasado todavía abiertas es un desastre. ¿Sabes por qué? Porque mira, vos y yo sabemos que hay procesos que algunas veces creemos que están resueltos, ¿cierto? Ah, yo ya olvidé eso. Ah, yo ya perdoné eso, decimos nosotros. Y nos volvemos a encontrar a la persona o algo nos recuerda a la situación y decimos, Dios mío, pero otra vez me dio rabia. Yo creí que ya tenía ese proceso cerrado, que esa herida había cerrado. Y quiere que le diga una cosa, Dios no quiere que usted produzca, Dios no quiere que usted tenga logros con un corazón que no esté sano. Ese plan no le sirve a Dios, porque tarde o temprano el castillo de naipes se te cae, porque crees que lo tenés resuelto. Y esto es una cosa que es cíclica, y entre más demores en poder cerrar los ciclos, más vas a poder, más te vas a demorar en emprender nuevos planes con Dios. Dios te quiere sano, no que estés produciendo, porque aquí toca producir y toca resolver y toca solucionar. La vida no se maneja así, porque te vas a dar cuenta al final que te puedes encontrar con varios escenarios. Sos una persona muy productiva, primer escenario, sos una persona muy productiva que a todo le tiene solución, pero por dentro estás vuelto nada. Sos una persona que siempre le arreglaste y le solucionaste la vida a los demás, pero tu vida no avanzó, ni emocionalmente, ni sentimentalmente, ni materialmente, ni en los asuntos del alma, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué no dedicarnos a cerrar los ciclos, tomar una pausa, decir qué cosas de mi pasado necesito resolver? Y de esa manera adentrarte en lo nuevo de Dios. Y lo tercero que muestra el texto bíblico es que cerrar un ciclo sana. Mira, cuando cierras un ciclo, puedes ser consejero y podés calmar las tormentas de otras personas. ¿No te ha pasado que muchas veces cuando estás dando un consejo, tu experiencia de vida únicamente sirve para poder sanar el corazón de otra persona? Voy a ser un poco atrevido con lo que voy a decir a continuación.
muchas veces no necesitamos ni abrir la Biblia. O sea, la tenemos intrínsecamente, pues, la tenemos por dentro, pero muchas veces es nuestra experiencia la que sana el corazón y la mente de otra persona. Ve, mira que me pasó tal cosa y vos decís, mira que a mí me pasó lo mismo y yo hice esto, esto y aquello y la persona se va súper feliz y dice, wow, eso que me acabas de decir me sirve para mi vida. No le predicaste, le expresaste cómo cerraste un ciclo en tu forma pasada. Cerrar un ciclo sana. Marcos 6:51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Cuando el Señor Jesús sube a la barca, puede sanar el corazón de ellos. Cuando el Señor Jesús sube a la barca, porque el viento le era contrario, el viento se calma y ellos adquieren como cierta tranquilidad. ¿Qué es lo que te intento decir? Dios te quiere sano, con ciclos cerrados, como en esta historia el Señor Jesús fue al monte, cerró su ciclo y cuando vio la tormenta de la vida de otras personas, se subió en la barca y la tempestad se calmó. Porque cuando estás sano y has cerrado los ciclos en tu vida, puedes cerrar los ciclos de los demás. Algunas veces a todos nos ha tocado aconsejar sin tener resuelta la situación. O sea, muchas veces una persona nos cuenta algún problema y seamos honestos, algunas veces nosotros estamos peor que la persona que viene a pedir un consejo. No, ven y te cuento, mira lo que me pasó, ¿qué consejo me puedes dar? Y vos le decís, listo, contame pues. Y la persona te empieza a contar y vos decís, ay, Dios mío, yo estoy peor. Algunas veces nos ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado. Pero algunas veces lo que más me ha funcionado para poder intentar calmar la tormenta en la vida de otras personas es la experiencia de un ciclo mío, pero que ya se cerró. Entonces cuando yo le digo a la persona, no, 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 mira que a mí me pasó exactamente lo mismo y hasta peor que vos. ¿Y qué hiciste? No, no, yo hice esto, esto y lo otro. Cerré mi ciclo. Uy, eso cómo me ayudó. Mira, convertirte en una persona que puede sanar el corazón de otras personas. ¿Cómo lo vas a poder hacer? A través de cerrar ciclos en tu vida. ¿Cómo cerrar ciclos? Entendiendo que punto número 1, así te retrases, debes cerrar el ciclo. 2, hay beneficios en cerrar el ciclo. Y 3, cerrar un ciclo te sana y tenés la capacidad de poder sanar a otras personas. Que Dios nos bendiga mucho en este asunto de poder cerrar los ciclos, porque con un ciclo y con cosas del pasado con cosas del pasado, perdón, abiertas en tu corazón, no vas a poder avanzar. Y con cosas viejas o con cosas pasadas que todavía pesen en tu vida, no vas a poder adentrarte en lo nuevo de Dios. Deja de correr tanto. El Señor Jesús no estaba interesado en si la barca se le iba, en si los muchachos se le iban, en cuánto tiempo se le iba en la montaña. Él se dedicó a cerrar su ciclo y fue así que pudo calmar la tormenta en la vida de los demás. Cuando no cerramos un ciclo, nos llevamos por delante a todas las personas que amamos. Cuando no cerramos un ciclo, nos llevamos por delante nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Y qué feo que nosotros estemos por la vida con ciclos abiertos, porque después Dios no va a poder colocar en nuestra mano lo que Él siempre ha querido colocar. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, porque la predicación también es para mí, y que entendamos que lo más importante en nuestra vida es poder cerrar ciclos para empezar ciclos nuevos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te bendiga siempre.